¿Ha sentido miedo alguna vez? ¿Sentido que se paraliza, que se congela? Probablemente eso mismo es lo que quisieron que sintiera Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, cuando le mandaron esta amenaza por correo electrónico. Pero la doctora, según las cifras de investigaciones, no es la única personalidad pública que ha sufrido amenazas. Solamente la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana el año 2020 tuvo 71 casos de este tipo de amenazas. ¿Quién es la principal víctima al que ustedes le contabilizan más amenazas? En el año 2020 el presidente de la República fue el que tuvo más amenazas. Nosotros como Cibercrimen tuvimos solamente 9 amenazas en su contra. ¿Pero tú te das cuenta que estabas incitando a quemar la casa del presidente? Sebastián Piñera. Estamos haciendo un reportaje que tiene que ver con distintos tipos de amenazas. Entonces, por eso vine a conversar contigo. ¿Cuáles son los perfiles de estas personas que envían amenazas? La mayoría son amenazas de muerte en que cuida a su familia, que le van a quemar su casa o que donde lo encuentren le van a dar muerte. Son del momento, de acuerdo a la opinión que están dando estas autoridades. Este mensaje parece violento, ¿no te parece a ti violento? Sí, es un mensaje violento que se dio en un contexto que en la sociedad me estaba violentando. El segundo perfil está relacionado a personas que son grupos que se dedican por las redes sociales a amedrentar a algunas personas o están amenazando. ¿Y quién ha sido la víctima de mayor tipo de agresiones de ese tipo? En este caso encontramos la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, y ella, las amenazas fueron bastante fuertes. Y el tercer perfil, sujetos que se dedican ahora directamente a obtener información a través de todas las redes sociales, a tratar de ver qué está ocurriendo en su entorno. Y cuando ellos eligen a una persona, empiezan a enviar estos mensajes. En este caso, por ejemplo, encontramos el sujeto que amenazó al candidato presidencial Marco Enrique Minami, al diputado Marcelo Díaz, a personajes también de la televisión, periodistas, misma persona. Hola. El equipo de investigación de Mucho Gusto preparó un reportaje que le presentamos a continuación porque queremos que usted entienda cómo están funcionando las redes sociales. La comunicación a través de las redes no es la misma que tenemos habitualmente. Los estudios dicen que es infinitamente más agresiva, que las empresas de redes favorecen ese mensaje violento porque de alguna manera es rentable y genera un ambiente que permite que aumenten las amenazas. Gente común y corriente en Chile hoy día recibe diariamente amenazas y las autoridades también. Vimos con personas que hoy día están amenazando a autoridades como están siendo investigadas por amenazar a autoridades como la fiscal Jimena Chong, que recibió varios mensajes a través de las redes sociales e incluso en ese ambiente denso que se generó en torno a su persona, le llegaron cartas de amenaza hasta la puerta de su casa que le vamos a mostrar durante este reportaje. Si hay una autoridad que según la Policía de Investigaciones está siendo más amenazada durante los últimos meses a través de las redes sociales, es precisamente el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Qué dicen esos mensajes? ¿Quién hoy día está siendo investigado por ese mensaje? Se lo vamos a mostrar en exclusiva en breves minutos más porque efectivamente hay quienes estuvieron dispuestos a contarnos por qué escriben esas amenazas
¿Qué pretenden? Este es un reportaje que preparamos para usted con el equipo de investigación de Mucho Gusto. Reportajes MG. Fue un verdadero balde de agua fría para la labor del Ministerio Público. El denominado caso Pío Nono tomó aristas inesperadas tras la formalización a Sebastián Zamora, ex carabinero imputado de empujar a un adolescente al río Mapocho. Como tantas otras autoridades, la fiscal Jimena Chong ya había recibido varias amenazas a través de redes sociales. A su Instagram le llegaron mensajes que dicen que su vida se le haría imposible, que la iban a visitar. Publicaron su dirección particular y hasta la patente de su auto. Se trató de una lluvia de amenazas que no hizo más que caldear el ambiente. Uno a uno se fueron sumando hasta que todo límite se traspasó. Por primera vez este hombre, que hoy está imputado por delito de amenaza en contra de la fiscal Jimena Chong, decide dar su testimonio. Lo hace sin mostrar su cara. La razón, luego de protagonizar lo que a continuación le mostramos, él mismo ha recibido un sinnúmero de amedrentamientos. La fiscal a cargo, Jimena Chong, recibió en su propia casa en la comuna de Providencia una carta con amenazas para ella y su familia. Atemorizado. Esto es lo que está dispuesto a decirnos. Nosotros nos reunimos más de 30 personas este día por un tema de las marchas del rechazo, y uno de los asistentes lanzó la idea de que iban a ir a hacerle una funa a la fiscal. Entre ese grupo de personas, ¿les molestó la decisión de la fiscal Jimena Chong cuando pide prisión preventiva para Sebastián Zamora, el carabinero imputado por el joven manifestante que cae al río Pío Nono? ¿Es así? Es así. ¿Y entonces? Entonces, al ver que la fiscal dice aquí actuó con dolo, lo quiso votar, lo quiso matar, eso para mí es inconcebible. ¿Alguien lanza la idea y de ir a la casa de la fiscal Chong esa noche y hacer una pequeña manifestación? Habló de lanzarle huevos. Pero ese día no solo se trató de huevos. 7 personas más nuestro entrevistado llegaron hasta las cercanías de la casa de la fiscal. ¿Viste cuando las dos personas se bajan y se acercan a la casa? Sí. ¿Sabían ustedes a lo que ellos iban? Mira, hay aspectos que prefiero saltarme, que están en materia de la investigación, y también hay por ahí un par de declaraciones pendientes. Pero sí viste a estas dos personas que se acercan a la casa, ¿cierto? Sí. Que son las personas que habrían entregado la carta de amenaza, ¿cierto? Sí, claro. Las imágenes y los testimonios coinciden. 2 de las 7 personas que habrían llegado hasta las cercanías de la casa de la fiscal, luego de intercambiar unas palabras con el hijo de la persecutora, habrían dejado en el buzón ubicado en la entrada de la vivienda esta carta. No se la mostramos completamente porque al final de ella hay una fotografía intervenida de la fiscal. Es un mensaje a todas luces denigrante. Hay una parte de la carta que tú no me has dicho si la leíste en ese día o no, pero sí me dices que hoy día ya conoce, que dice textual: si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Esto es una amenaza abierta. Bueno, por eso estamos formalizados, ¿no? Ahora, el delito de amenaza, tengo entendido, yo no soy abogado, que tiene que tener una amenaza concreta, creíble, lo cual no se cumple en nuestro caso. Después de ese día y una vez que comienza la investigación sobre la amenaza a la fiscal Chong, se abrió una caja de Pandora.
6 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 50 años de edad. Se efectuaron 8 entradas y registros a diferentes domicilios y a una oficina, logrando incautar una arma de fuego, una subametralladora UCI, armas de fogueo y diferentes elementos como casco y chalecos. Según los datos de la Policía de Investigaciones, las amenazas por redes sociales copan el arcoíris político. No hay tendencia ideológica que se salve. Hablemos de usted. ¿Ha sido amenazado usted, ministro? Efectivamente, yo 2 veces, lamentablemente, una vez como diputado y otra vez como ministro. En el primer caso fue una cuestión bien brutal porque mostraban datos personales, empezaron a decir el colegio donde iban mis hijos, a organizar una marcha para ese mismo colegio. En las autoridades que se han visto sometidas a amenazas, lo que dicen es, ok, métanse conmigo si quieren, pero con mi familia no. Que hasta ahí llega el límite. ¿Le pasa lo mismo? Absolutamente. Tratan de ir a atacarte con aquello que tú sabes que te duele más, porque es lo que más amas. Pero entre todas las amenazas que ha recibido el ministro secretario general de Gobierno, hay una que no olvida. Y por eso buscamos al autor de ese mensaje. Queremos saber por qué lo hizo, de quién se trata y qué piensa hoy. Siempre nos llegan algunas personas que hacen gravatos, insultos y otros, mentiras, falsedades, pero ya esta era de una connotación, no sé, casi masoquista, digamos. Entonces ya había cruzado un nivel un poquito más allá y esa implicó que hubo una querella por parte del Ministerio de Interior. ¿Es esta misma? Efectivamente, esta misma. Sí, esta es. El mensaje que recibió el ministro dice, entre otras cosas: estimado Jaime, no hoy, no mañana, pero sí te puedo asegurar que pronto sentirás la calidez de su filo. Y agrega más adelante: sabes bien que cada uno de tus pasos son observados, como lo hicimos con Jaime. Hay algunas personas que pueden estar en desacuerdo conmigo, que está bien, que es algo que además yo valoro profundamente, la diferencia. Yo creo que uno se enriquece en esa diferencia. Y otra cosa distinta es cuando alguien pretende eliminar esa diferencia. A diferencia de otras personas que están siendo investigadas por haber enviado amenazas a autoridades, este joven siempre estuvo dispuesto a dar su testimonio. El compromiso es que no vamos a dar tu nombre, que no vamos a mostrar tu cara. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué haces esto? Yo no creo en la solución violenta de ningún conflicto. No tengo intenciones de hacer daño, incluso no tengo intenciones de matar a alguien. Entonces, si no es la violencia, la manera en que tú crees se resuelven los problemas, este mensaje parece violento. ¿No te parece a ti violento? Sí, es un mensaje violento que se dio en un contexto que en la sociedad me estaba violentando. Yo 2 días antes de ese mensaje sufrí una agresión desde un edificio institucional militar castrense. Yo hice la denuncia y durante un proceso de alrededor 2 o 3 días estuve navegando en una situación de angustia y miedo. Me está diciendo que en el fondo este mensaje rabioso, violento, que es una amenaza, en el fondo, lo haces en un estado de shock, de miedo después de lo que viviste. ¿Esa es Sí. tu explicación a lo que hiciste? Sí, esa es mi explicación. Yo me siento traicionado por el sistema que yo mismo he ayudado a construir. Pero reconoce que aquí hay violencia. Sí. y que no Reconoces debiese- que es incorrecto. Reconozco que es incorrecto. Reconoces que es una amenaza. Sí, sí. ¿Y pides perdón? Sí. Lo hice en primera instancia y en primera instancia también dije que estaría dispuesto a hacerlo donde fuera necesario. Tú me dices, yo lo escribí al ministro, a Jaime Belolio, pero podría haber sido cualquier otro. A cualquier otro. O sea, fue al azar y encontraste ese nombre y lo tiraste, pero podría haber sido cualquier autoridad. Sí. Pero tiene que haber un límite.
Porque no es razonable ese mensaje que manda. Qué bueno entonces que él haya tomado conciencia de la consecuencia que puede significar y que se arrepienta del mismo. Y si él pide perdón, yo de todas maneras lo perdono. Pero son muchas más las autoridades que no se salvan de ser blanco de amenazas que en su mayoría hoy están siendo investigadas. El alcalde Daniel Jadwe incluso ha tenido que tomar distintas medidas de seguridad por si alguno de sus mensajes se concreta. La primera fue llegando recién, cuando empezamos la lucha contra el narcotráfico y las máquinas tragamonedas ilegales. Recibí varias amenazas, lo que incluso nos llevaron a comprar chalecos antibalas, porque estábamos muy desprotegidos y habíamos recibido amenazas bastante delicadas. La otra medida que tomó el edil de Recoleta es simple y, según dice, muy eficiente. Por ejemplo, el primer insulto, a la primera mentira, yo bloqueo. Serán 5.000 bloqueos. O sea, mira, comunista, tate tu tata, cuando lleguen al poder los vamos a volver a masacrar. Pasa. Sí, pasa. Sí. El otro día alguien publicó fotos de mi automóvil con patentes diciendo hoy no se les vaya a ir a ocurrir quemar el auto. No, si eso pasa. ¿Pero esta información ustedes la denuncian? Siempre la hemos denunciado. ¿Ha tenido que cambiar su rutina? Hoy día ando con un pequeño dispositivo de seguridad que se preocupa de que efectivamente, sobre todo mis desplazamientos. El tema es, no me amedrentan, ¿eso está diciendo usted? No me amedrentan, se amedrenta mucho más la familia. Hasta aquí hemos oído las versiones de dos personas que han sido investigadas por amenazar a personalidades públicas. Pero lo que oiremos a continuación vendrá de la boca de quien amenazó directamente al presidente de la República. En el centro de la capital dimos con el autor de este mensaje. El texto hace referencia al coraje que se requeriría para hacer daño a la vivienda del primer mandatario y pone la dirección de su casa. Buenos días, Víctor. Sí, ¿No te gusta la cámara? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso, si quiere, pasamos a conversar primero. Primero conversamos, ya. A lo que vino. Ya, perfecto. Permiso. Aquí entro, no tengo problema. Mientras conversamos con la persona que escribió una de las amenazas contra el presidente, recordamos que según la información que maneja la policía, él es la autoridad que más mensajes de este tipo ha recibido en el último tiempo. Estos son algunos de ellos. Les transparentamos que borramos varias de las expresiones más violentas e intimidantes. El 24 de octubre del año 2019, publicaste en tu cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Dice, quiero ver quién tiene el coraje de quemar la casa de Piñera, el presidente. Aquí dejo su dirección y publicaste la dirección del presidente. No sé si es la dirección del presidente porque, insisto, eso fue un compartir, algo que ya estaba publicado. La primera respuesta de este hombre nos sorprende porque reconoce que lo hizo pero sin tomarle el peso, sin darse cuenta del efecto que esto tendría. No sabía, por ejemplo, que se trata de un delito y que, como veremos, tiene penas de cárcel. Pero tú te das cuenta que estabas llamando, de alguna manera incitando a tener el coraje de quemar la casa del presidente. No, porque insisto, eso fue hecho en un día de carrete, lo recompartí nomás, lo que Pero estaba... había un interés ideológico, ¿tenías conciencia de que había gente que podía tomar ¿Eso en serio? No, no tenía conciencia, nunca pensé que iba a llegar a eso, no tengo ninguna ideología, no participo de ningún partido político, no soy de ninguna agrupación. Sebastián Piñera, perdón por el post que se envió en mi Twitter, Facebook, no me acuerdo muy bien, pero no fue la intención. Mensajes como estos tienen consecuencias concretas sobre el que los recibe, pero también sobre quien los envía. Entonces, ¿cuál es la pena que tiene hoy día
tiene una pena que va de 61 días a 540 días de privación de libertad. Esas son las amenazas simples. ¿Cuáles son las amenazas que tienen una pena mayor a esto? Se llaman amenazas condicionales y esas tienen unas penas que van de 541 días a 5 años de privación de libertad. Autoridades de la República, pero también Francisco Gilabert, el árbitro del partido entre Colo-Colo y Cobresal, han recibido amenazas de muerte. Desde distintos números de teléfono le enviaron múltiples amedrentamientos por no cobrar un penal a favor del cacique. El escritor de la historia secreta de Chile, Jorge Baradit, tampoco se ha salvado. Es víctima de constantes hostigamientos. La protagonista de Una mujer fantástica, la actriz Daniela Vega, incluso fue víctima de un videojuego que incitaba a la violencia en su contra. Los casos que hemos visto en este reportaje son solo una muestra de las decenas de amenazas que personas descontentas con una acción, votación o declaración realizan en sus redes sin medir las consecuencias. Las autoridades, pero también la gente común y corriente hoy día está recibiendo amenazas a través de las redes. Así como aumentó en las autoridades, Cibercrimen dice que al menos en la región metropolitana está investigando del año pasado sobre 255 denuncias de este tipo y una demostración de que a todo el mundo le está pasando y que hay que ponerle freno a las amenazas en redes sociales. Doctor, usted me contó ahora, mientras miramos el reportaje, usted es una persona que ayuda a la gente, que lo hemos visto muy humano, que tampoco se salvó de esta amenaza. Sí, esto con algún grupo de colegas del servicio de urgencia recibimos también este tipo de amenazas y denunciamos. La verdad es que es una situación que es compleja. Uno no escapa de estas cosas y efectivamente involucra a uno como persona, pero también a la familia. Entonces eso genera, sin duda, algún grado de temor y se siente uno muy vulnerable en relación a estas situaciones, pero es parte digamos, del hoy, ¿no? Las autoridades que entrevistamos decían, métanse conmigo, pero no con su familia. Doctor, ¿expusieron a su familia? Pusieron a fotografías de efectivamente, claro, no mías personales, sino que de algunas otras personas que trabajan conmigo con su familia directa. Entonces eso es complejo. Ahora yo insisto que el tema de las redes sociales hoy invita a libertades personales que son malentendidas y que en algún momento probablemente deberían regularse. Doctor, Diana quería hacerle una pregunta. Sí. Está bien metida con su caso, que no lo conocíamos antes del reportaje. Primero, felicitarte a ti y a tu equipo, Paulina. Gracias. Increíble el reportaje. Y preguntarle al doctor qué fue lo que le pasó exactamente, porque a uno le cuesta entender que personal de la salud sea amenazado de muerte o de atentar en contra de la integridad física. ¿Cuál fue la amenaza directa y por qué a ustedes? Se utilizó un montaje, digamos, de un correo donde se daban algunas instrucciones, digamos, que no eran reales, y eso se hace un video que se transforma en viral y a través de un chat de Telegram se publican tus datos personales, invitando a una especie como de sentencia de odio, digamos. Perdón, para entender, usaron declaraciones suyas y de sus colegas y hicieron un montaje. En un video que se montaba sobre este... Un video que era bastante creíble. Hay que recordar que hoy día la tecnología permite a cualquier persona básicamente generar un video donde hay imágenes que son falsamente montadas. Pero que parecen reales. Claro, parecen reales. Ahora, lo que yo vivimos como grupo fue justamente esto. Dijimos, mira, esto hay que denunciarlo. Se hizo la denuncia pertinente y la verdad es que en el tiempo esto también cae. ¿A usted le publicaron sus datos personales, la dirección de su casa, todo, la patente de su auto? Sí, exactamente, todo. Nombre de mi esposa, digamos, todo. Eso se está haciendo bien común. Cada una de las autoridades le había pasado lo mismo. Mientras veíamos el reportaje, a Andrea Arestigui nos comentaba que a ella también ha vivido esta suerte de presiones y
Y nosotros que nos movemos en el ambiente de lo público, conocemos varias historias. Andrea, cuéntanos un poquito lo que tú has vivido. Sí, uno como que lo va normalizando, Paulina, en el sentido de que ya es algo que ocurre con tal nivel de frecuencia que al final uno le va restando importancia, pero lamentablemente hay momentos en que ya las agresiones pasan a ser amenazas o incluso uno cree que podría ir un poquito más allá, ¿no? Hasta qué punto eso se queda en el plano de lo virtual y puede pasar a ser algo real, algo en la calle, en fin. Yo durante varios años hice un programa político y siento que en ese plano los ánimos se exaltan todavía más y eso era pan de cada día, o sea, agresiones de uno u otro lado, de un grupo de personas con pensamientos totalitarios que en realidad no quieren escuchar ningún tipo de otra opinión que no sea el de ellos mismos y claro, bajo el anonimato todos se sienten libres de decir cualquier cosa, agresiones, amenazas. Yo creo que lo que a uno más le perturba, Paulina, en mi caso personal, es cuando hablan hasta de la familia de uno y ahí ya uno dice, hay ciertos límites y lo que genera más indignación es que estas plataformas de redes sociales no se hacen ni siquiera responsables ni cargo de aquello, ¿no? O sea, uno tiene que hacer el trabajo de denunciar, no siempre tiene algún resultado. Bueno, hasta que se toman medidas más drásticas como las que veíamos en el caso de tu reportaje. Hay historias amplias de todo esto. Queremos revisar algunas de las gráficas. Doctor, volvemos al tiro con usted. Miren, esta, por ejemplo, dice, no vas a vivir mucho, hijo de... Yo quiero decirle que hemos borrado casi todos los mensajes porque las palabras son agresivas, el machismo, el clasismo es realmente impresionante. Pero bueno, este estaba dirigido al escritor Jorge Baradit, que recibe infinitos mensajes y dice, no vas a vivir mucho, hijo de... Ahora es sin llorar. Miren esta otra gráfica que viene a continuación, que también va dirigida a Jorge Baradit, el escritor de La historia secreta de Chile, que ha sido muy conocido, pero que la verdad, si uno mira el historial que tiene de amenazas, es muy alto, es muy grande. Dice, no habrá primera línea que te salve de los palos que te voy a dar. Imagínense lo que dice aquí. Tu mensaje y discurso que solo incita al odio está dando resultado. Es una cadena de odio que se genera y, ojo, muchas veces es una persona que empieza esta línea de odio, pero que se reproduce con gente que les cree muchas veces falsedades y las replican y se genera un ambiente de odiosidad porque la gente muchas veces piensa que lo que se ve, lo que se lee en las redes sociales es cierto, pero no lo es en gran porcentaje. ¿Quieren escuchar alguna de las apreciaciones, de las amenazas que ha recibido el escritor Jorge Baradit? Escuchémosla. Y después de publicar Historia Secreta de Chile, empecé a recibir amenazas de muerte, ¿no? Amenazas de tirarme de un helicóptero, amenazas de matar a mi gente, a la gente que yo quiero, gente que amenaza con liberar fotografías mías en situaciones espantosas, ¿no? Bien demente y bien risibles, si no estuvieran acompañados, por ejemplo, una de ellas, la más terrible te diría yo, con la foto de la fachada del colegio de mi hijo, ¿no? El que amenaza es un matón que es pobre de argumentos, es pobre de herramientas y es incapaz de resolver sus conflictos de otra manera. No tiene la inteligencia, la creatividad, la política, el razonamiento para resolver conflictos, ¿no? El matón que amenaza es el mismo que le pega a los niños, el mismo que le pega a las mujeres, el mismo que le pega a un animal. Es alguien que resuelve sus problemas a combos y patadas. Amenazar es un delito y está establecido en el Código Penal. Es decir, tú le deseas a una otra persona algo que es un delito. Por eso, cuando tú le dices, te vamos a ir a matar, que es un delito, eso se presenta como una amenaza y tiene pena incluso de cárcel cuando hay agravantes. Esto no es broma. Mucha gente nos decía, había un perfil de amenazadores que era porque hay distintos perfiles. Hay algunos que decían, no, es que en el carrete, es que yo estaba tomando y no lo hice con mala intención.
pero es de riesgo y hoy día la Policía de Investigaciones está haciendo un levantamiento de estos mensajes, no es broma. Miren este otro mensaje de amenaza que recibió el escritor Jorge Baradit. Dice: tenemos 12 patriotas siguiéndote todos los días y no vas a saber cuando te caigamos encima. Si sigues hablando de los gloriosos ejército invicto comunista, estás muerto. El lenguaje de odiosidad podemos pensar distinto, no tenemos por qué pensar igual, pero el respeto a través de las redes sociales es algo que es muy necesario porque se va reproduciendo la violencia. En un minuto previo, Roberto Sá comentaba cómo muchas veces el ejercicio de la prensa se ha visto amenazado en el mundo a través de estos mensajes que muchas veces no son ciertos. Sí, Paulina, bueno, justamente los periodistas estamos también en esta vorágine. Yo creo que un escalón más abajo que las autoridades, por cierto, lo que ocurre con el presidente, con una fiscal, son ya elementos súper extremos. Pero los periodistas, lo que nos contaba recién la Andrea Aristegui, los periodistas también hemos estado en esta vorágine. Yo, por ejemplo, en mi caso más personal, hace algunos meses tuve una entrevista donde hice unas preguntas que dejaron en la cuerda a un político de derecha y luego de eso recibí muchos DMs en mis redes sociales muy duros, algunos que rozaban con la amenaza y, por cierto, ahí se da esta dualidad de que tú, dependiendo de lo que informas, de las interpretaciones, del ejercicio libre del periodismo, en una mañana puedes ser un facho y a los 2 minutos puedes ser un comunista. Es una situación, pero realmente muy binaria la que se da en estos aspectos. Doctor, desde ya le agradezco su sensibilidad, su confianza, su sinceridad con nosotros. Nos vamos a ver un próximo día, vamos a analizar un nuevo reportaje. No hay problema. Muchas gracias. Ni un problema. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor.